Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Qué lindo poder temprano, ¿verdad? Empezando este día, poder recibir palabra, poder adorar a Dios. Vamos a la palabra de Dios, los que puedan ponerse en pie. Vamos a la palabra de Dios que está en Génesis, capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Génesis, capítulo 2, verso 15. Y este mensaje se titula Pelea la batalla de la fe por tu casa, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios bendiga su palabra. Puede sentarte. Vemos claramente aquí que Dios habla el primer propósito que tuvo con el hombre desde que lo creó, de que le dio una función de labrar y guardar el lugar que le había dado como hogar. Ese era el Edén, la primera familia, el primer hogar, amado, diseñado y constituido por nuestro Dios. Y yo he sentido una carga fuerte, amado, y gloria a Dios que Dios confirmó, nos asignó interceder por la familia, por los hijos, en el grupo que estábamos orando ahora, porque Dios ha puesto una carga fuerte en nosotros, en mí y en mi esposo, por lo que está sucediendo en las familias, amado, lo que está sucediendo con los hijos de muchos aún cristianos. Y vemos a través de las llamadas telefónicas, de los programas de radio, que toda la destrucción que está viniendo es contra el matrimonio, contra los hijos, contra nuestra simiente, contra lo que Dios nos ha dado, porque es el enemigo queriendo robar lo que Dios ha dado desde el principio. ¿Qué fue lo que el enemigo le robó a la primera pareja? Lo que Dios le había dado, un Edén precioso, un lugar precioso. Y vemos entonces, amados, que todo esto, aunque sabemos que es cumplimiento profético, vemos que se está levantando estrategias del enemigo en contra de lo que es Dios quiere para la familia, de lo que son los principios establecidos por Dios, de lo que es el diseño de Dios, de lo que fue el propósito de Dios para la familia y para la iglesia. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que ir y volver a qué es lo que Dios nos dice como instrucciones que tenemos que hacer en nuestras casas para evitar que el enemigo entre a destruir. Es importante que nos levantemos como vigías para custodiar, porque una de las funciones que vemos ahí es custodiar, guardar lo que Dios nos ha dado. Y el problema que hemos notado es que muchos están entretenidos, afanados. El enemigo ha logrado entretener a muchos de nosotros, afanarnos en otras cosas, y muchos han descuidado su función principal que el Señor nos dio desde el principio, de labrar y custodiar nuestras familias, lo que Él nos ha dado, el huerto, nuestras casas. Y muchos se han rendido, amado, inclusive, y muchos han abandonado la función que Dios le ha dado. Y el diseño de Dios fue de dos personas. Dios dio al hombre y le dio la compañera idónea, sabiendo Él que esto no es una tarea fácil, requiere labrar y requiere guardarlo. Y de ahí va a depender la victoria que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros matrimonios, y con nuestros hijos y con la iglesia. Se le dio al hombre esa función. Sin embargo, ¿cuántos nos estamos viendo que han abandonado esa función? El enemigo los ha logrado engañar, los ha logrado socavar lo que era su casa, se han rendido por diferentes razones, y muchos han abandonado la función principal que Dios le ha dado. También vemos, amados, que el Señor les dio una compañera idónea. Quiere decir que nosotros, como mujeres de Dios, tenemos una función de estar ahí colaborando mano a mano
para esas dos funciones, ayudar al varón de Dios, que es labrarlo y custodiar todo lo que Dios nos ha dado. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que pasó ahí precisamente? Fíjate cómo la serpiente, el símbolo del enemigo, tomó a Eva cuando estaba sola, ¿verdad? Y la cogió de una forma que le trató de hacer cambiar lo que estaba lo que Dios había hablado, lo que Dios había pronunciado, que traspasara los límites establecidos por Dios. Y vemos que la palabra es clara en la función, que fue lo que se descuidó. Y vamos a preguntarnos entonces hoy, porque hay que ir a lo práctico, amado, ¿de qué nosotros tenemos que guardar esto que Dios nos ha dado en nuestras casas? Empezando con nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos que guardarlo sencillamente de que la serpiente no entre. Serpiente es símbolo de todo lo que el enemigo viene a querer robar. De todo lo que viene, y él quiere robar lo que Dios te ha dado como bendición. ¿De qué tenemos que guardarlo? De todo lo que venga a destruir, de todo lo que venga a hacer a uno de los tuyos traspasar los límites de obediencia establecidos por Dios, porque eso es lo que le da permiso a la serpiente para entrar. ¿De qué más tenemos que guardarlo? De todo lo que contamina, de lo que venga si sea camuflajeado, de lo que empieza a socavar a veces en oculto, y cuando nos damos cuenta ya ha hecho el daño, porque tenemos que estar como vigías, labrando y custodiando lo que Dios nos ha dado. Y para asegurar este éxito, esta victoria que el Señor quería, dio esas dos funciones. Y si tú escuchas, cuando escuchas la palabra labrar, posiblemente te viene a la mente algo que requiere esfuerzo, requiere trabajo. Es algo que conlleva dar forma, de estar ahí moldeando, preparándolo todo el tiempo. Eso es lo que es labrar. También se nos habla de guardarlo, y esto significa protegerlo. Y es que la función de los padres requiere precisamente eso, estar ahí, que se sienta todo cubierto y que esté dirigido por Dios todo lo que se hace. Y el enemigo lo que quiere es robar que tú no seas feliz. ¿A cuántos ya le has robado lo que Dios le dio? Él lo que quiere es destruir todo lo que Dios da para bendecir, que el hombre sea feliz. Vemos entonces que ahí Dios pone eso en la creación, en la primera familia, da unas instrucciones específicas, y ¿qué pasa con las instrucciones específicas? Se desobedecen. Y esto le da permiso al enemigo a entrar, ¿verdad? Y a destruir. ¿Cómo terminó esa etapa de inocencia, de bendición, de cobertura de Dios? Terminó ¿qué? Siendo expulsados, y perdieron lo que Dios le había dado. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Estamos perdiendo lo que Dios nos ha dado a causa de que estamos traspasando los límites establecidos por Dios. Quizás nosotros no, pero alguien en nuestra casa. Y por eso es que tenemos que levantarnos como vigías, a custodiar eso, a labrar eso, y requiere un trabajo, amado, de continuo, ojos bien abiertos, alertas rojas. Estamos en alertas rojas porque estamos en tiempos postreros, y en tiempos postreros el enemigo está bajando con toda inmundicia, está descendiendo con toda maldad, está descendiendo con toda estrategia satánica para buscar, en unos casos abiertamente, que no se esconde, pero en otros casos va socavando sigilosamente, ¿verdad? Mientras nos entretiene en algo a nosotros y descuidamos esa función de vigía. Dios siempre alertaba a las familias, alertó a la primera, Adán y Eva, alertó a Noé cuando la cosa se puso mala y empezó la corrupción en la mentalidad de los hombres. Registra la palabra que para ese tiempo de Noé, el hombre, el pensamiento era de continuo hacia el mal, como vemos ahora, y entonces Dios empezó a alertar a Noé: Noé, esto está malo, esta situación está terrible, yo voy a tener que sacar a mi gente, a los justos. Pero le dijo: trabaja con tu familia, trabaja con tu parentela, ve preparándolo. ¿Para qué? Para que no se sigan la corriente de esto, sino que se preparen para escapar.
Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo postrero, que tú prepares a tu familia para escapar, no es para que nos acomodemos a este mundo, porque este mundo va a ser sacudido y va a tener que hacer Dios como hizo para el tiempo de Noé y para el tiempo de Lot. Está escrito en la palabra, Él viene a buscar a su iglesia, viene a librarnos de la ira venidera, y para eso va a tratar contigo como trató con Noé, con Lot, como trató con Lot, para que tú prepares a tu casa, a tu gente, tu parentela, para que puedas escapar. Vemos, amados, que el ataque es contra la simiente principalmente. Cuando tú escuchas la llamada, mi hijo está en rebelión, mi hijo está apartado, mi hijo está en droga, mi hijo está en la cárcel. Eso es un dolor grande para un padre y una madre, amado. Uno como padre lo sabe. Y entonces vemos que el Señor nos llamó a guardar y a custodiar y a labrar. Y los vigías están llamados a preservar la casa, a hacer sal, a estar buscando ahí que esté todo preservado para que el enemigo no pueda dañar. No descuidan su función. Los vigías tienen ojos ungidos con colirios para ver lo que otros no ven y poder discernir aun cuando el enemigo venga oculto. Los vigías también son sobrios y hacen frente a las situaciones, no huyen y abandonan el hogar, no abandonan lo que Dios les dio, sino son sobrios, buscan sabiduría de Dios, se humillan ante Dios, usan armas espirituales para que el enemigo no pueda socavar sus casas y no huyen de sus casas. Vemos que también los vigías tienen una unción sacerdotal que Dios les da. Cuando Dios ve que en su corazón está ejercer esa función de labrar y guardar sus casas. El vigía también son centinelas que colocan vallas para que el enemigo no pueda, para que la serpiente no pueda entrar. Colocan vallas que son invisibles, pero en el mundo espiritual son poderosas para impedir que el enemigo pueda penetrar en sus casas. Y esa es la función que Dios nos ha dado, hermano. Dios llama a luchar, a la guerra, en este tiempo postrero, a las esposas, a los esposos, para que nuestros hijos sean preservados, amados. Vemos que tenemos que entender, búscate Génesis 3:14, para que tú puedas entender por qué es que este ataque es tan fuerte contra la simiente de nosotros, que es la simiente de la mujer, porque hay veces que no entendemos por qué, amado, y tenemos que volver al principio y entender qué es lo que pasó y la sentencia que hubo desde el principio de la creación, que a causa de la desobediencia del hombre, para que entendamos por qué esta lucha es tan fuerte según se acerca el tiempo de la venida de Cristo. Vemos que ahí en Génesis 3:14 se le dice, después que los dos caen, Adán y Eva caen, Adán dice, la mujer que tú me diste es la que me hizo caer. Cuando confrontan a Eva le dice, la serpiente me engañó. Y entonces ahí entra Dios a pronunciar, ¿verdad?, unas palabras, y mira lo que dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, porque él cogió a cada uno, cogió a Adán, cogió a Eva y cogió a la serpiente. Símbolo del enemigo, le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, que sedujo e hizo caer a ese primer matrimonio, esa primer pareja, por cuanto eso hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ahí viene lo importante, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, la que simboliza el enemigo, las tinieblas, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, todas las huestes de maldad, ¿verdad? Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado, y eso se cumplió. Se cumplió cuando Jesús, el Mesías, nació de mujer, ¿verdad? Entonces nació de la doncella, de la Virgen María, nació a través de ese vientre, vino a este mundo por obra del Espíritu Santo, y entonces la simiente de esa mujer, que era Jesucristo, el Mesías, fue quien le aplastó la cabeza a Satanás
en la cruz del Calvario. Y por eso es, amado, que está esta guerra, que cada vez que nace un niño, cada vez que nace un hombre sobre la tierra, el enemigo sabe que fue la simiente de la mujer quien le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, el Mesías nuestro Salvador. Y por eso es esta lucha titánica, esta lucha contra lo que es la raza, la creación de Dios, y especialmente cada vez que nace un hijo de mujer, ese ataque, el enemigo está buscando cómo destruye esa persona, él aborrece la creación de Dios. Pero Jesús lo venció en el Calvario, y aún así vemos, amado, que toda esta lucha viene desde siglos atrás. Esto empezó no ahora, esto empezó hace siglos atrás, cuando se hacían sacrificios ante dioses paganos de los niños. Cuando fue a nacer Jesús, que Herodes vino y dictó aquel decreto de que todos los niños de 2 años o menos se mataran, ¿verdad? Se destruyeran, porque quería matar al Mesías, pero no pudo. Es que ya estaba declarado por Dios desde el principio de la creación lo que iba a suceder, ¿verdad? En toda esta lucha entre la simiente de la mujer y lo que es el enemigo. Entonces, ¿cómo está buscando atacar el enemigo nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, la iglesia? Él es astuto, amado. Él es astuto y busca camuflajearse con los cristianos, porque como tenemos conocimiento de la palabra, Él con nosotros trata de colarse en oculto, camuflajeado, con apariencia de piedad, para entrar inadvertidamente y socavar nuestras casas. Con astucia, porque Él quiere ganar acceso a los hijos nuestros, a los que sean más débiles en un momento dado en la casa, a los que no estén caminando firme. A eso es lo que Él va a atacar, a la presa más débil, a la que se ha quedado rezagada, a la que ha abandonado en las armas espirituales poderosas en Dios para destruirlo. A ese es que Él va a atacar. Y entonces, para lograr eso, a veces nos entretiene a nosotros, nos distrae, para que nosotros no podamos discernir estas cosas. Y así pasó desde el principio con Israel. Dios quería siempre, y le decía al pueblo: ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo que no es para juntarse con otros pueblos. Ustedes son posesión exclusiva mía, nación santa, pueblo escogido, elegido por mí, con un linaje especial y con un propósito especial. Pero Israel se entretenía y se envolvía y quería ser como los otros pueblos, las otras naciones, y se empezaron a casar y a mezclar con yugos desiguales, y ahí empezaron el enemigo a tener acceso, porque ahí es que entonces el enemigo encuentra una puerta por donde entrar, y empezó a tener acceso. Terminaron ellos casándose con los que se suponía que ellos vencieran, y entonces terminaban como cautivos, que es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es tomar como presa a aquellos que no están firmes, aquellos que no han entendido que somos un pueblo de Dios especial, que somos un pueblo diferente, que somos linaje de Dios, que son tiempos postreros, que son tiempos de labrar y custodiar, guardar lo que Dios nos ha dado, empezando por nuestra vida, nuestra casa y la iglesia de Jesucristo. Dios ha provisto todo lo que necesitamos, amado, para nosotros lograr esto. Y nosotros, como mujeres de Dios, te fijas aquí, de hecho, hay muchas varones de Dios, muchas mujeres de Dios, y Dios nos ha levantado como persona idónea para esto. Además del varón que tiene la función de la unción sacerdotal para hacer esta función de labrar y guardar, a nosotros, pues como somos compañeras idóneas, mujeres idóneas, somos para trabajar en un mismo sentir y un mismo espíritu para que esto se haga, amado. No podemos luchar en contra, no podemos hacerlo a nuestra forma, tiene que ser a la forma de Dios. Y el problema es este, amado. Hay veces que nosotros, como tendemos a ser más emocionales, ¿verdad? Nos gusta ver las cosas rápido, nos desesperamos si los hijos no andan como pensamos que tienen que andar, si las cosas no se hacen
como quisiéramos que fuera o pensamos que debe de ser. A veces tratamos de avanzar, hacer las cosas controlándolas nuestra fuerza o con sabiduría humana para controlar las situaciones. A veces queremos ayudar a Dios inclusive, ¿verdad? Y usamos a veces, la tentación que tenemos a veces